Estas son las noticias de hoy, martes 4 de octubre del 2022. Arrestan por violencia doméstica a Eliani Bello Gelaver, la madre que cobró notoriedad cuando archivaron los cargos por abandonar a su bebé en el patio de la casa del padre. Eliani Bello Gelaver, de 22 años, y quien cobró notoriedad para el mes de abril tras librarse de un proceso judicial por maltrato de menores por abandonar a su bebé en el patio de la casa del padre biológico, fue arrestada ayer por un caso de violencia doméstica. De acuerdo con la querella, los sucesos se reportaron a eso de las 11:46 de la mañana en la calle del Parque de la barriada Capetillo, en Río Piedras, donde se alega que agredió con sus manos en el rostro al hombre de 42 años, padre de su bebé, en presencia de la menor. Al momento de ser detenida, Bello Gelaver alegó que se encuentra embarazada, por lo que fue transportada a un hospital para realizarle los análisis de rigor. La fiscal Frances Ortiz Fernández, coordinadora de la unidad especializada de violencia doméstica, maltrato de menores y delitos sexuales de la Fiscalía de San Juan, impartió instrucciones anoche para que la dejaran en libertad y quedó citada para la tarde de hoy para que una fiscal investigue el caso más a fondo y determine si se le radicarían cargos. No causa para juicio contra los 5 imputados de asesinar a Héctor el Macho Camacho. William Ojeda Ramos, quien dio versiones de su supuesta participación en la conspiración que culminó en los asesinatos del afamado púgil Héctor Macho Camacho y su amigo Adrián Alberto Yamil Mojica Moreno, ocurrido en noviembre del 2012, no pudo con sus testimonios convencer al juez Elmer Rodríguez Díaz en la vista preliminar celebrada en junio, ni al juez Rafael Villafañe Rivera en la vista preliminar en alzada, cuyo fallo de no haber hallado causa para juicio contra los 5 imputados fue dado a conocer ayer. El Departamento de Justicia emitió anoche declaraciones señalando que presentaron al tribunal la prueba requerida en esta etapa del proceso. La evidencia incluyó el testimonio de un testigo directo del crimen que relató cómo el 20 de noviembre de 2012 los imputados se reunieron en el residencial Brisas de Bayamón para planificar el asesinato de Adrián Mojica Moreno, quien acompañaba a Héctor Macho Camacho al momento de los hechos. Además, el testigo principal declaró que uno de los imputados le confesó el crimen. El Ministerio Público y el negociado de la policía cumplieron con su trabajo, producto de una ardua labor investigativa y de una verdadera vocación que no les permitió rendirse por casi 10 años. Diferimos respetuosamente de su decisión, la del juez Villafañe. Lamentamos que hoy quedara una familia esperando por justicia en un sistema que no es infalible. Nuestro apoyo y solidaridad con las 2 familias de las víctimas, agregó el comunicado del Departamento de Justicia. Abogado de Ricky Martin se expresa tras radicación de nueva moción. El abogado José Andreu Fuentes, quien representa a Ricky Martin en los procesos legales contra Denis Sánchez Martin, ofreció detalles en torno a una moción radicada en el día de ayer cuando debía celebrarse la vista en torno a la orden de protección por acecho que se le concedió al artista contra su sobrino. Andreu Fuentes informó que mediante moción solicitaron al tribunal los récords médicos de Sánchez Martin, así como que se le encuentre en desacato tras violar parcialmente la orden de protección. En 3 ocasiones ha estado en el Hospital San Juan Capistrano. Es una persona que ha sido diagnosticada con problemas severos mentales y lo está demostrando en este caso, y es un peligro para Ricky Martin, para su familia, dijo el abogado. La moción del abogado de Andreu Fuentes se produce cuando luego de Sánchez Martin, de 21 años, sometiera una moción en la que narra un supuesto suceso con matiz sexual con el cantante en Nueva York, coincidiendo con su cumpleaños número 11. La vista en torno a la orden de protección por acecho estaba pautada originalmente para el 28 de septiembre y había sido movida para ayer en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan frente al juez José Caballero López. Fue la parte peticionaria quien solicitó el aplazamiento, que le fue concedido para el 10 de noviembre. El magistrado otorgó la orden de protección al intérprete, considerando que Sánchez Martin ha manifestado un patrón de conducta consistente en amenazas, persecución u hostigamiento a la parte peticionaria para atemorizarle que podría causar daños
a su persona, a sus bienes, a miembros de su familia o a sus bienes. Arrestan a 2 individuos en Carolina por robo de catalíticos. Son sospechosos de decenas de otros hurtos a través del área metro. Esto fue en Carolina. 2 individuos que al mediodía de hoy hurtaron varios catalíticos a automóviles estacionados en el centro comercial Los Colobos fueron capturados por agentes de la policía cuando chocaron mientras intentaban huir en un automóvil robado. Al ocurrir los arrestos, la cifra de hurto de catalíticos alcanza los 1.532 desde que comenzó el año, de los cuales 1.183 han sido a guaguas Mitsubishi Outlander, según informó el coronel Roberto Rivera Miranda, superintendente auxiliar a cargo de la rama investigativa. Los arrestados fueron identificados como Jesús Carrasquillo Alicea, de 20 años, y Carlos Rodríguez Vega, de 28 años, residentes de Cataño y Guaynabo, respectivamente. Según Rivera Miranda, los arrestados aparecen en grabaciones hurtando las piezas en un centro comercial en Caguas y son sospechosos de decenas de hurtos en el área metropolitana. Estos viajaban en una guagua Kia Soul roja con una tablilla que le pertenece a otro automóvil. La guagua figura hurtada en Bayamón. El choque ocurrió en la intersección de las carreteras 887 y 8860. En el interior del vehículo se encontraron los catalíticos hurtados. Agentes del CIC de Carolina y del negociado de vehículos hurtados se hicieron cargo de la investigación. Cargos contra hombre al que se le imputa agredir a su expareja con una tijera. La hija de la víctima también resultó con laceraciones. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica en unión a la Fiscalía del Tribunal de Ponce, radicaron cargos este martes contra Joan J. Santiago Guzmán, de 31 años, por violación a los artículos 6.06 de la Ley de Armas, 3.2, incisos C y D, de violencia doméstica, 59 de la Ley 246 de maltrato a menores y 198 de daños. La investigación y presentación de cargos estuvo a cargo de la agente Rosalina Álvarez de la División de Violencia Doméstica en unión a la fiscal Patricia Lugo. Santiago Guzmán fue llevado ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa por 2 cargos a la Ley de Armas, 2 por los delitos de violencia doméstica, 2 por el maltrato de menores y 1 cargo por daños. La fianza global impuesta fue de $700,000, la cual no fue prestada y fue ingresado en el complejo correccional Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. Vista preliminar pautada para el 17 de octubre del 2022. Primera muerte tras Fiona de un caso sospechoso de leptospirosis. Se trata de un anciano de 85 años. La primera muerte sospechosa por leptospirosis en Puerto Rico luego del paso del huracán Fiona fue confirmada hoy por el Departamento de Salud. El fallecido es un hombre de 85 años de edad residente en la región de Ponce. Tras el paso de Fiona por la isla el pasado domingo 18 de septiembre y las copiosas lluvias que cayeron, Salud ha recibido 67 notificaciones de casos de leptospirosis. De esos hay un caso confirmado, 7 probables, 59 se mantienen como sospechosos y la muerte de 1 sospechoso. Así se desprende de un informe de la agencia hasta el 1 de octubre que fue publicado en el día de hoy.